buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo quien les habla. Aquí estamos nuevamente. ¿Cómo andamos? Buenas noches, bien. Recién llegada de Jujuy. Gracias por venir, Julián. ¿Trajiste alfajores? Es un honor para ustedes que yo esté acá Sí, en este la verdad que momento. Después de un fin de semana muy intenso. No tuve tiempo para comprar alfajores. Fue un encuentro de lucha política, de movilización, de organización. Así que las compañías vinimos muy entusiasmadas. Muy piola. Sí. Bueno, hoy vas a dar un informe, ¿no? Les voy a contar un poquito qué es lo que pasó. Y se vio una semana Sí, buenísima. picante. Yo creo que empezó la primavera. Sos Sí. un poeta. Empezó la primavera. Jujuy nos recibió con la universidad tomada. Ahí va. Numerosas Eso. facultades. No me entusiasma, ahora lo vamos a ver, pero la lucha que se está dando de docentes y estudiantes, hay un paro jueves, que va a ser de todos los sindicatos, hay ocupaciones estudiantiles, ahora está viendo la asamblea de la GDU, el gremio docente de la Universidad de Buenos Aires, que va a votar medidas de lucha importantes. Y que está muy comprometido con esta lucha. Sí, aparte también apoyar las tomas, es importante. Totalmente, Si los porque hay que docentes sostener apoyan las tomas, las clases públicas. que los estudiantes apoyen los paros docentes y los docentes, como lo de la GDU, apoyen las tomas estudiantiles. Eso pasa a ser clave. Y es interesante lo de Patricia Bullrich, Sí. que acusó al Partido Obrero, En la de la Universidad de José C. Paz. que Bullrich, lamentablemente, no somos nosotros. Te lo decimos, o sea, si vos tenés servicio de inteligencia, que le dimos cuánto, 100.000 millones de de pesos. te están mintiendo, te dicen cosas y no es así. Es No. interesante que utilizó el 134, ¿no? La línea Que de teléfono. la línea de teléfono es la misma que utilizaron contra el movimiento piquetero. Ahora es contra los estudiantes. Ahora claro, también contra la izquierda, contra el Partido Obrero y descamisados, creo, ¿no? Que, Dijo, lo cual es "No, una completamente denuncia falso. judicial". Claro, que sí, una... Entonces, mirá, si seguís mintiendo, te vamos a hacer nosotros una denuncia judicial. Lógico. Por difamación. calumnias y difamaciones. Sí, por difamación. Que aparte quisimos amenazar de muerte a no sé quién. Esto Sí, es un sí. delirio. Una cosa... según Eduardo Beriboni, que de esto sabe, estaba borracha cuando lo dijo. Fíjense, si bebe no conduzca, si bebe no sea ministro. No tuité, por lo menos. Por lo menos no No tuité. tuitee. Che, bueno, escúchame, y después Digo tuvimos que sabe otras. mucho Beriboni, no porque él tome, sino No. porque... Es abstemio. No Pero toma. sabe mucho de pelearse con Bullrich. Bueno, sí, le conoce. Sí, conoce la reyerta con, Sí. con la ministra. Escúchame, después tuvimos el videíto de la Carlitas. Casa Rosada por el día, el llamado Día de la Raza. Sí. ¿Qué? El día que llegó realidad, Cristóbal el día de la- Colón, descubrió América, civilizó. Y empezó la Esa civilización. civilización. Empezó la civilización. Qué locura, ¿no? Esta gente es un delirio. Los Asesinando- aztecas, los mayas, los pueblos originarios, su propia cultura. Nada. Aparte hubo un genocidio, más que un proceso Claro. sobre el cual se montó ese proceso Claro, de una civilización genocida. Bueno, pero es una provocación tras otra provocación. Lo No, quieren es hacer. Sí, pero bueno, habrá que. ¿Qué se puede hacer con este gobierno? Hay Yo que tengo una idea. echarlos. Exacto. No, bueno, el Partido Obrero, ahora vamos a ver, lanza una campaña por el fuera Milei. Hubo mesitas este sábado, Y con Mesita muchísima de repercusión. Muchísima repercusión. A mí llegaban, no sé, los compañeros decían, bueno, Plaza, me acuerdo, Estación San Martín. Gran apoyo. Tengo los compañeros de Lugano, me mandaron un mensajito de sábado, que Lugano, En San Martín, un grupo de vecinos le regaló a los compañeros nuestros sanguchito de McDonald's de premio, como porque estaban agitando militar por el por fuera fuera Milei. Milei. Bueno. compañero del Partido Obrero, vayan a agitar que le van a dar de comer. El que tiene hambre que agite. En Yo Jujuy, no me la pierdo la próxima, comer gratis. en Jujuy, en el encuentro de mujeres y diversidades, a las compañeras le sacaban el volante de las manos por el fuera Milei. Hay que darle que... Sí, Impresionante. porque creo que el Partido Obrero tomó una decisión para mí importante, seria. Lo discutimos en el Comité Nacional, pero veníamos ya charlando, Madurándolo. moderando, evaluándolo en los frentes, de lanzar una campaña por el fuera Milei. Porque es lo que el pueblo está discutiendo. Si un gobierno va a hacer un daño que es irreparable, y vos lo dejás todo el tiempo, ¿cómo reparaste ese daño? Por definición, irreparable no se puede reparar. Entonces hay que tomar ahora decisiones, salir a luchar para derrotar al gobierno, para terminar con un gobierno que tiene características tan antipopulares. Y lo dice, Gargarella sacó ahora un texto en La Nación. Ah, no lo vi. Después vi. del tuit. Después del tuit sacó un texto en La Nación.
con un ángulo que no es, no es marxista, pero planteando que un presidente que insulta como insulta a Milei, habría que hacer un juicio político y sacarlo del cargo. Y da un montón de antecedentes, por ejemplo, la política norteamericana, la historia norteamericana, donde eso se ejecutó. Y no va en contra de la libertad de expresión. Él dice, porque un presidente, por manejar el poder, con lo que eso impone, es decir, vos tenés la policía, los servicios de inteligencia, la burocracia del Estado, no es una opinión. Las difamaciones son parte de una calumnia del Estado de persecución a la ciudadanía. No es una opinión como la de una persona de a pie. Uno de a pie, sí. Entonces plantea, veanlo en La Nación este fin de semana. Es interesante porque de un ángulo que no es el marxismo ni de la clase obrera, pero sí de un demócrata, llamémosle radical no de UCR, radical porque es radicalizado en sus tendencias democráticas, plantea un juicio político. Sí, que se reivindica de izquierda, ¿no? Sacó un manifiesto por un derecho de izquierda, un libro. Sí, es interesante. Yo leí y da Pero, para una y el dato político es que plantea la no continuidad de este gobierno. Por eso te digo, hasta ahora está el Partido Bueno y Gargarela y muchísima gente del pueblo trabajador que opina de este modo. Bueno, hoy vamos a ver un poco esto, ¿no? Con la editorial de Gabriel. Vamos a hacer un sucinto repaso y, bueno, linkearlo con la situación en el movimiento universitario, en el movimiento estudiantil, en los propios docentes. Hoy hay asambleas por todos lados, voy a dar un poquito un informe. ¿Qué pasó en el encuentro de mujeres? Y vamos a mencionar un poco que se viene la semana que viene, el martes de la semana que viene, arranca el encuentro León Trotsky. Lo habíamos anunciado con tiempo ya, pero ahora ya estamos ahí sobre el pucho. El martes de la semana que viene hasta el sábado va a haber mesa para hacer dulce de leche de todo tipo y color. Si sos trotskista no te la pierdas. No te la puedes perder. Vamos a estar los tres. Vamos a estar, Sí. así que sí, y muchos más. Así que, bueno, tenemos mientras esto. Mientras el 23 termine temprano. No nos metamos en ese terreno. Bueno, dicho esto, vamos a la clásica editorial de Gabriel Solano. La semana que terminó, la semana pasada, para el gobierno fue una semana de festejo. Porque el gobierno logró que el Congreso avale el veto que había realizado Javier Milei contra la ley que establecía un aumento del presupuesto universitario y más específicamente un aumento de los salarios de los docentes y de los no docentes de las universidades nacionales. Y ese veto fue muy festejado y no solamente lo festejó el gobierno, también lo festejó lo que se suele llamar el mercado. Ni bien el veto fue ratificado en el Congreso, subió los títulos públicos, bajó el riesgo país, los dólares alternativos, sea los distintos que pueda haber, contado con liquidación, el blue, bajaron su cotización y se profundizó lo que para muchos es una especie de veranito económico que está teniendo el gobierno, por el cual también festeja Milei, festeja Caputo, atacan a la oposición que no la ve y ellos dicen estamos sacando la situación adelante porque no solamente establecemos estos vetos, sino que aparte de la economía, en las variables macroeconómicas nos están acompañando. Hay una relación indudable entre el veto y este festejo de los mercados, una relación evidente. ¿Cuál es esa relación? Que si el gobierno le reduce el presupuesto a las universidades, como en el pasado con el otro veto, el gobierno impide el aumento de las jubilaciones, es evidente que de los fondos públicos la parte destinada al pago de la deuda externa crece. Y eso los mercados lo festejan con un aumento del valor de los bonos, de los títulos públicos del Estado, y ese aumento de los títulos públicos redunda justamente en una baja de la tasa de riesgo país. El riesgo país bajó bastante, está en 1.100 y pico de puntos, había llegado a casi a 1.600 en agosto. Esta es una baja de cierta significación. Y también bajaron, como decía recién, las cotizaciones de los dólares alternativos. Ahora, desde el punto de vista económico, aunque no es el objetivo de esta editorial, solamente para que figure, este veranito que está ocurriendo es muy endeble. Uno de los basamentos que tiene es el blanqueo, que es un premio enorme a los evasores, un blanqueo que como nunca existió en Argentina, donde prácticamente los capitalistas pueden blanquear fondos sin límite, sin necesidad de pagar prácticamente multa alguna. Y eso ha dado lugar que se vayan incrementando en los bancos la apertura de cuentas y el ingreso transitorio de dólares. Y digo transitorio de dólares porque del mismo modo que tienen que depositarlos, luego se lo pueden retirar una vez que eso ya está blanqueado. Y ya empezó ahora un retiro de fondos de los bancos porque después del blanqueo estos capitalistas vuelven a sacar el dinero de los bancos.
Pero además este veranito es endeble porque de fondo, ¿qué es lo que está permitiendo? Mientras el pueblo la está pasando mal, el pueblo está pasando hambre, crece la desocupación, cae el consumo. Lo que está pasando es que los especuladores internacionales están obteniendo beneficios extraordinarios en muy poco tiempo. Con esta baja de riesgo país, circunstancial, temporaria, y con un dólar que está planchado, se ha armado un carry trade por el cual los beneficios de corto plazo de los especuladores es enorme. Piensen nada más que la tasa de interés está en 4%, y el dólar se devalúa a 2%. Esto armado por el propio gobierno, una especie de tablita, como varios señalaron, parecida a la que en su momento llevó adelante Martínez de Oz bajo la dictadura militar. Y esto permite un seguro de cambio gratuito y beneficios en dólares por quien utiliza esta diferencia entre el tipo de cambio y la tasa de interés, casi del 30% en dólares a nivel anual en Argentina. Es una fiesta capitalista de los especuladores. En ningún lugar del mundo, los beneficios en dólares pueden ser del 30%, salvo en Argentina. Y esto habla de un país en bancarrota, un país en liquidación, un país en venta. Y por eso festejan los especuladores internacionales. Ahora, mientras esto sucede, que estos beneficios se acumulan en una pequeña minoría de la población, la masa del país está pasando cada vez más padecimientos que son inenarrables. Hoy escuchaba a una radio, a una consultora que sigue muy de cerca el consumo en el país y da cuenta que si uno compara septiembre del año 2024 en relación a septiembre del año 2023, la caída del consumo es de 15%. Una caída mayor a la que ocurrió bajo la pandemia. Y como varias veces lo hemos señalado, hoy no hay pandemia. Hoy no están cerradas las fábricas, cerradas los comercios, paralizada la construcción por un problema de tipo sanitario. Hoy tenemos esta caída por la política económica que lleva adelante el gobierno de Milei. Y tenemos una caída del 15% en el consumo. Una verdadera barbaridad, un derrumbe de la actividad. Y tenemos también no solamente una caída del consumo, sino que también tenemos una caída de la inversión. Y esto déjenme destacarlo, porque muchas veces se le critica el populismo y se quiere asimilar a la izquierda como nosotros, al populismo, nosotros no somos populistas, que dice ustedes miran el consumo, pero no miran la inversión. Y en la inversión dice más importante que el consumo, porque habla de una ampliación de la producción del país y finalmente si hay más inversión tenemos en un futuro un mayor consumo. Pues en Argentina cae hoy de una manera muy clara el consumo inmediato de la población y también cae la inversión. Es decir, que los capitalistas ganan dinero en la especulación financiera, pero están invirtiendo para ampliar la capacidad de producción del país. Esto es lo que está pasando en Argentina hoy. Por lo tanto, este veranito es muy endeble y solamente prepara catástrofes económicas más fuertes que van a venir de la mano de devaluaciones, un rebote de la inflación. Y esto va a pasar próximamente sin ningún lugar a dudas. Por eso, insisto, nadie invierte y todo el mundo obtiene beneficios de corto plazo a través de estas diferencias entre el tipo de cambio y la tasa de interés. Pero este tema de este veranito está contagiando también a políticos opositores. ¿Y por qué están contagiándolo? Porque uno lo ha escuchado, por ejemplo, a Máximo Kirchner, el dirigente máximo de la Cámpora, e incluso a Grabois, este fin de semana creo que estuvo en un acto en Tigre, ambos ya planteando las elecciones del 2025 y que tenemos que mirar allí. Como si Argentina tuviese un horizonte de un año tranquilo, con una economía estable, una situación social estable, y lo único que queda es prepararse para las elecciones. La Cámpora preparando sus listas, Grabois preparando su lista, hay que ver si va con la Cámpora, si va con Kicillof o lo que sea. ¿Es lo que está discutiendo hoy el pueblo argentino? De ninguna manera. E incluso cuando trata de justificar esta decisión, Grabois dice, en las mesas de la política solo se habla de las elecciones del año que viene. Quizás sea así, pero en las mesas del pueblo argentino se habla de cómo se paga el transporte público, de cómo se mandan los pibes al colegio, cómo juntamos guita para cambiar la zapatilla, si se puede comer, si se puede comprar un remedio para un jubilado. Eso es lo que se habla. Nadie está pensando en las elecciones del 2025. Hay que luchar ahora contra el gobierno. Por eso es muy importante, pero muy importante, lo que está ocurriendo ahora en las universidades nacionales. Con una lucha docente importante, que esta semana continúa con un paro el próximo jueves, con tendencias combativas dentro de esa docencia, destacábamos lo que están haciendo los compañeros de la GDU acá en la Universidad de Buenos Aires, y con las luchas estudiantiles, que es un dato novedoso en relación a lo que ocurrió en abril, cuando hubo otra gran marcha universitaria, porque ahora lo que estamos teniendo es una intervención
mucho más directa a los estudiantes en este conflicto, y cuando los estudiantes intervienen se dinamiza mucho eso, con ocupaciones, con marchas masivas, con piquetes. Ese dato es fundamental. Y la cuestión ahora es profundizar esa lucha, desarrollarla, que adquiera un volumen nacional, que pueda contagiar a otros sectores sociales, como ha pasado tantas veces cuando la lucha estudiantil se convierte en una especie de bisagra en una situación política nueva que propaga a sectores sociales que van más allá del propio estudiantado, que contagia a los sindicatos, que contagia a las barriadas más pobres. Esta es la cuestión clave en el momento. Desarrollar la lucha para derrotar y terminar con este gobierno capitalista que es para el pueblo una verdadera calamidad. Y las tendencias hacia eso, insisto, están presentes ahora. Las asambleas que se van a realizar en diferentes facultades van a votar la ocupación, lo tenemos que apoyar. El paro del jueves lo tenemos que apoyar. Y tenemos que preparar las condiciones para una gran huelga general, universitaria y educativa que derrote a la política del gobierno. Ese es el tema de fondo que está planteado acá. Obviamente, esto choca con la estrategia no solamente de los Máximo Kirchner, que cuando dice lo siguiente: nosotros tenemos que ir a las elecciones del año 2025 y la única garantía que tenemos para poner un límite a Milei. ¿Es verdad eso? Eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Si el peronismo ya tiene en el Senado una cantidad de votos significativa y en la Cámara de Diputados, y la ley de bases, por ejemplo, se aprobó con la colaboración del peronismo. ¿Dónde está esa garantía de las elecciones? ¿Dónde está la garantía que si ingresan diputados por el peronismo o senadores por el peronismo, vamos a evitar que Milei consagre en el Congreso sus objetivos? Eso no se ha dado. Ahora Milei necesitó un tercio y lo logró. Pero cuando necesitó una mayoría para aprobar la ley de base, también la logró. Y cuando necesita una mayoría para que no se anulen sus DNU, también la está logrando. Es decir, que la presión capitalista abarca toda la fuerza del sistema y abarca también a los Máximo Kirchner y a los Grabois, que están dando consejos de no luchar, sino prepararse para las elecciones del año que viene. ¿Qué decimos nosotros desde acá? A la militancia de la Cámpora no le den bola a Máximo Kirchner. No va a ser una lista pactada entre Máximo y Insaurralde en la provincia de Buenos Aires la garantía para derrotar a Milei. No va a ser una lista del PJ tucumano que colabora con Milei una garantía para derrotar al gobierno nacional. No va a ser una lista de gobierno catamarqueño peronista que gobierna para las grandes mineras la garantía para pagarle la mano a Milei. Lo que va a ser una garantía para pagarle la mano a Milei es la lucha popular en las calles, en las facultades, en las fábricas, en las grandes barriadas. Ese va a ser el tema. Y nosotros tenemos que luchar por esa perspectiva. Y el Partido Obrero, como partido político, hemos lanzado la consigna nacional de fuera Milei. Y si se llama Milei, ¿quién viene? Y lo que tiene que venir es un gobierno que garantice el 82% móvil, un gobierno que garantice el presupuesto universitario, un gobierno que garantice que haya empleo registrado de calidad y bien pago, un gobierno que garantice un plan de obras públicas con eje la vivienda popular, y un gobierno que haga todo eso inexorablemente va a ser un gobierno de los trabajadores. Muy bien. A mí me impactó mucho lo de la caída del consumo de un 16% de septiembre a septiembre. Me parece, el hecho es descomunal. Y bueno, parece que es mayor que en la pandemia. Sí. Y es un promedio. Es un promedio, claro. Porque el rico capaz que cayó nada o cayó un punto. Si el de abajo cayó 25 puntos, ¿entiendes? Claro. Es un promedio 15. Claro. No, y aparte hay un rubro muy sensible que es el de los alimentos. Es decir, que estamos hablando de gente que ya no puede garantizar el plato de comida. Y ustedes piensen, septiembre de 2023, el gobierno de Alberto, Cristina y Massa, cuando se fue, nos dejó un 40% de la población empobrecida. O sea, que no es que partimos de un nivel de consumo altísimo, claro, sino que acá se está profundizando un aspecto muy regresivo que tiene que ver con las familias trabajadoras que no logran cubrir la canasta básica. Yo escuchaba hoy a la mañana a un representante de la consultora esta, Nielsen IQ, y entonces le preguntaban, que es la que saca este registro, ¿no? De la caída del 15%, y entonces le preguntaban, bueno, pero entonces la gente no se va a segundas marcas, no. Es decir, no es que, bueno, deja de consumir manteca y va a margarina. Claro. Coca y se va a la. Se priva de las cosas. Es decir, es un nivel dramático. Peor que la pandemia. Es decir, Milei es la pandemia.
Claro, sí. Milei es una pandemia. Es Y a una los pandemia. virus hay que erradicarlos. Y hay que erradicarlos. Hay que erradicarlo. Porque Esto hay que el hacer. virus o arrasa con vos o vos arrasás con el virus. Es una lógica. No, Pero no el queda argumento otra. que es un problema constitucional el veto, es un argumento, digamos, inconsistente. Porque yo qué sé, si vos querés invocar la Constitución para tratar de justificar tu acción, el artículo 14 bis establece un montón de derechos que no están garantizados en la práctica. Bueno, si vos querés Sí, hay guiarte por la constitución para todos los gustos. Sí. bueno, entonces decís, mira, yo como el artículo 14 bis me da derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, Que se vayan hago todos. la buena general y Claro. quitás el gobierno. Claro. Si es Lógico. por apelar a la Constitución como fuente final digamos, de que dé una garantía, una sostenibilidad, algo, invoquémosla por ahí. Entonces lo de Máximo que dice, no hay que patalear, y más que patalear, hay que armar la buena general, no solamente patalear. No, el peronismo creo que Tati se lo dijo muy bien ahí en Cenital. Ah, sí. ¿A quién carajo le importa La rosca del peronismo. la interna del peronismo? Creo que estuvo muy bien Tati ahí. Porque creo que ellos están embarcados ahora en la interna del PJ, a ver qué pasa con Quintela, ¿no? A ver quién se queda con la presidencia del PJ, si es Cristina, si es Quintela. Y bueno, eso está completamente de espalda a los intereses y a las necesidades que tiene hoy el pueblo trabajador, la juventud, el pueblo argentino. Y La Rioja, hay que saberlo. Donde Es el gobierna peor de todo. Donde gobierna Quintela. Hay no solo- cuasimonedas. Hay cuasimonedas, hay un gran paro docente. Y Quintela es el candidato del peronismo apoyado por Axel Kicillof. Exacto. Digo, porque uno no sabe bien qué pasa en La Rioja, pero tuvimos una reunión que estábamos, los tres, creo, ¿no? Y escuchamos un informe de lo que estaba pasando en La Rioja, especialmente del sindicato docente, y una lucha muy importante, digo, porque también Sí, el nivel de la Kicillof salud. apoya eso. Tiene cuasimonedas. Tiene una provincia quebrada, hasta el punto que tiene que necesitar las cuasimonedas. El nivel de la salud y la educación están por el piso. Claro, y un gran paro docente. Entonces, nosotros creemos que la garantía va a ser que... Ahora, acá hay un elemento, digo, cambiando un poquito el tema, pero vinculado a la situación política, que ha sido un tema importante en el debate de la última semana, que es el crecimiento de los scratches, ¿no? de la violencia, ¿no? Hablan de la violencia política. Franco dijo, cuidado porque, Guillermo Franco dice, cuidado porque con las tomas, en los 70 arrancaron con las tomas, se hicieron subversivos, agarraron la guerrilla, se fueron a la selva, qué sé yo, y luego vino el golpe a poner orden. Más o menos lo que dijo Guillermo Franco es eso. No nos quedó otra, ¿viste? Claro. Junto con eso dijo otra barbaridad, que es que hay que cerrar más o menos los hospitales nacionales porque el Estado Nacional se tiene que hacer cargo. Si el Estado Nacional se para pagar la externa y Claro, nada más, no existe claro, para otra si el cosa. Estado Nacional está para pagarle al FMI. Y entonces que se hagan cargo de los hospitales nacionales, se hagan cargo de las provincias. El tema también es muy importante porque tenemos la gran lucha del Garrahan. Venimos de la lucha del Bonaparte. Que la de Bonaparte, el gobierno está incumpliendo el acuerdo. El gobierno se comprometió supuestamente a algo y salió así Adorni por todo, es mentira. Ellos dijeron, nosotros no reculamos con cerrar el hospital porque nunca lo quisimos cerrar. Es mentira que reculamos por la lucha. Pero ahora sale ayer Guillermo Franco diciendo que quiere cerrar los Y hospitales están nacionales. incumpliendo el acuerdo, no están garantizando las guardias. Ahora, nada. y ahí se presenta la posibilidad, ¿no? de una gran movilización unitaria de la educación y la salud, porque acá justamente lo que está en riesgo es la educación y la salud Claro. pública, ¿no? Pero dejando de lado esto por un momento, nosotros tuvimos muchos casos. Por ejemplo, estuvimos a Martín Ardoyan, no sé cómo se dice, bueno, el primo de Pampita, Ah, bueno, hubiese dicho así. El marido, el primo, dejen de robar. que obviamente es diputado, Pobre Pampita. es diputado del PRO, de La Pampa, se tuvo que ir escondido en el baúl de un patrullero por una vigilante. por una movilización del movimiento estudiantil repudiando porque había votado ratificando el veto. Apoyo a ese final. Después tuvimos Fran Fijap, que tuvo la corrida del año. El zurdo va a correr. Sí, zurdo vas a correr. Bueno, y corrió hasta abajo de la cama. Pero bueno, Igual fue a provocar, fue a hacer. obviamente, fue a Lógico. provocar. Vos tuvimos movilizaciones en Santa Cruz, también un repudio a la llegada De Martín Menem. de Martín Menem.
fue inaugurar un local donde había funcionado históricamente a lo largo de décadas un local del peronismo, el Frente para la Victoria, etc. Lo cerraron y La Libertad Avanza inaugura su local, un espacio muy grande, y al tipo le costó mucho entrar para poder hacer su acto, porque encontró una movilización en repudio en la puerta importante. Y tuvimos la movilización, los 3 libertarios estos que fueron a la Universidad de La Plata, que fueron repudiados. Álvarez y compañía. Álvarez y compañía, que fueron repudiados y se tuvieron que ir y no pudieron hacer la movida ahí. Y Milei, cuando fue a la casa de empanadas, quedó repudiado en todos los idiomas posibles. En todos los colores. Sí, entonces, acá están los síntomas de esto que nosotros hablábamos al comienzo, de que el fuera Milei está creciendo. De un hartazgo. Y de un hartazgo. Mucha bronca. Que hay mucha bronca contra el gobierno y nosotros queremos dejar en claro acá que 14 toneladas, ya por su nombre uno puede intuir cuál es la posición nuestra, pero nosotros reivindicamos el derecho del pueblo a escrachar y a repudiar a los políticos patronales, capitalistas que están llevando al pueblo. Hay que diferenciar el discurso de odio cuando lo lleva adelante el Estado, que se convierte finalmente en política represiva por el propio Estado, que cuenta para reprimir la policía, la gendarmería, la prefectura, la justicia, los servicios de inteligencia. ¿Qué es lo que es una expresión del pueblo? Ese discurso de odio lo bancamos. Lógico. Nosotros no estamos en contra de los discursos de odio del pueblo contra sus explotadores, al revés. Es una condición ineludible el odio a la explotación para sublevarse contra la explotación. Eso tenemos que, digo, porque uno escucha gente contra los discursos de odio como si fuese, no, está bien. Totalmente. Y después yo quería volver sobre el tema, bueno, el dato de la semana, Gabriel lo tocaba, fue que finalmente el gobierno logró que prospere el veto en la Cámara de Diputados. Y es un tema porque todo el mundo destaca que la Fuerza de la Libertad Avanza es una fuerza raquítica a nivel parlamentaria, realmente son muy pocos, y el tipo logró sumar los más de 80, el tercio que le permite bloquear cualquier tentativa de dar vuelta a una medida como un veto. Y dentro de esos 80 y pico, no solamente están sus aliados del PRO, sino, por ejemplo, están los 3 diputados de Tucumán, que uno dice son del PJ. Bueno, ellos muy tempranamente rompieron Unión por la Patria y armaron su propio bloque. Pero ojo al piojo, porque esa gente entró por la boleta de Massa. Digo porque ahora se va a reeditar, ¿no? Nos tenemos que unir todos porque 2025 y demás. Y detrás de esto, los sapos se pagan caro. Porque ahí tenés un bloque muy funcional. Yo recuerdo, aparte, Tucumán fue una de las primeras provincias en los turnos electorales el año pasado y el debate se procesaba también, me acuerdo, con las feministas, todas festejando que Jaldo se había impuesto y que esto daba aire contra Milei, hoy los principales aliados. Pero también hubo una fisura dentro del propio bloque de Unión por la Patria. Una diputada, fue muy destacada, una diputada que es Fernanda Ávila, que responde a Jalil, el gobernador de Catamarca, que hay intereses de negocios mineros, roscas de todo tipo, que se ausentó. Y se quedó en el despacho, ¿puede ser? Circuló abiertamente que estaba en el despacho. O sea, hasta último momento fue ¿La que tenía COVID era? Sí, que tenía... esa es otra. Aparte hay otra que tiene COVID. Y anda, ponete la mascarita. Esta se ausentó, bueno, con lo cual... ¿No sé por qué nos ausentamos más? Porque no se faltan más votos. Lógico. Si no también aparecía más, o sea, si no se fracturó más, es porque alcanzaba con eso. Cuando hizo falta que, por ejemplo, ¿por qué no anulan el DNU 70? Porque no reúnen los votos. Pero porque no quiere, o sea, me refiero, si mañana hace falta más diputados, los van a conseguir. Sí, sí. Es decir, que esta fractura demuestra poquito, porque cuando hizo falta votarle una ley que hace falta mayoría, digamos, la mitad más uno de los presentes, se lo votaron igual. Sí, sí. Y después la colaboración de estos mismos radicales que habían rechazado dar vuelta al veto contra los jubilados. Es decir, y esto fue una rosca, una podredumbre, compra de voluntades, de favores. Pero es importante tomar nota de esto, porque acá juegan todos los Lustó bloques. le dio quórum, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo. Si Lustó no le daba quórum, se caía la ley de bases. Fue clave. Fue clave. Entonces vos tenés el opositor de radicalismo da quórum. El que es colaborador, cuando hace falta, vota con Milei, la ley de base. Cuando no hace falta, de lo de ahora no le votó el veto. No hacía falta. Si hace falta, se lo vota. Entonces Milei tampoco le va a pedir a un tipo que se queme gratis. Escuchame, no te hace falta. Cuando te hace falta me llamás, dale. ¿Y qué le dice a Lustó? Che, yo soy opositor, pero si hace falta llamame. Bueno, entonces te doy quórum. Entonces el opositor da quórum, el otro... Entonces lo de Máximo, que está armando una lista seguramente con Lustó en Capital el año que viene, esto no es garantía de nada. No, no. Y después hay un tema ahí
que la Libertad Avanza solo renueva a 2 diputados. Ponele que le Son las coma bancas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, Claro. que son las 2 que metieron en 2021. Exacto. Con lo cual, todo indica que van a tener más representación. Por más que siga cayendo, porque bueno, siempre algo, un núcleo duro hay. Es decir, ellos tienen todo para ganar. Puede ser que naturalmente se disputen algunos votos con el PRO, ¿no? Porque tienen una misma base electoral. El radicalismo y el PRO van a perder. Claro, van a caer. Pero Tienen va a más ser para compensado renovar. por lo que va a Claro. crecer inevitablemente. Va a ser más grande el núcleo duro. Claro, inevitablemente lo que va a crecer la Libertad Avanza. Esta variante de lo de Máximo es un escándalo. Es una línea de derrota del movimiento popular. Che, me meto un poquito, hago un punteo breve de lo que está pasando en las universidades. El mapa. El mapa, sí. No sé si tan preciso, pero Vamos a meterle fruta. yo le meto. La cosa arrancó, bueno, efectivamente con filosofía y letras, ¿no? La militancia nuestra, de la UJS, en filosofía y letras, en psicología, en veterinaria, donde los compañeros de la UJS son la dirección del centro y demás, fueron los que tomaron la iniciativa. Y luego se fue extendiendo, ¿no? Hubo vigilias. Cuando fue la movilización, cuando se trató en el diputado, ya había 27 facultades tomadas donde había existido vigilia. Y lo más importante de todo es que la reafirmación del veto, lejos de ser un factor de desmovilización o de desmoralización, fue un boomerang para el gobierno, porque se generalizó el rechazo del movimiento estudiantil, de los trabajadores de la educación, de los docentes y no docentes de la universidad, contra esta provocación del gobierno, y se generalizaron una cantidad de tomas en distintas universidades. Algunas son muy emblemáticas. Naturalmente está lo de la UBA, que es una caja de resonancia para todo el país, pero algunos casos que son muy emblemáticos, por ejemplo el caso de La Matanza. Porque es una universidad muy importante, nunca había sido ocupada, nunca había sido tomada, y fue tomada incluso contra... Hubo una pelea. Contra el peronismo, contra la dirección del rectorado, es decir, contra las autoridades de la propia universidad, que incluso habían puesto una patota, contra la propia dirección del centro estudiante, y así todo se logró imponer una ocupación de la universidad. En cierto sentido, bueno, por ejemplo, la Universidad de General Sarmiento, donde ahí quien jugó un papel regresivo fue la conducción del centro estudiante, el puente se llama, ¿no? Del peronismo, que también se opusieron, bueno, luego vieron que estaba ocupada la universidad Hay que reacomodarse. Claro, estaba ocupada por los estudiantes y volvieron para reacomodarse. Pero después casos muy emblemáticos, como por ejemplo la Facultad de Derecho de Córdoba. En Córdoba hubo una asamblea de varias facultades, como una asamblea de interfacultades y demás, y se ocupó la Facultad de Derecho de Córdoba. Lo mismo, bueno, también en Rosario. En general en todo el país hubo ocupaciones. Creo que el dato distintivo es que este estudiantazo efectivamente es un estudiantazo nacional. Más federal que estudiantazo del pasado, ¿no? Que tenían un foco muy... quizás acá en la capital o... Comahue, ¿no? Con una mayor tradición, o La Plata. Bueno, La Plata también. Yo estuve, por ejemplo, pasé... Creo que fue el miércoles a la noche, estuve en el rectorado de La Plata, me di una vuelta, me encontré con mis viejos compañeros. Me encontré con varios... Que son docentes. Sí, que ahora son docentes, que éramos parte de la dirección de la FULP en su momento. Bueno, estaban los pibes, ¿no? De los JS, de todas las corrientes. Pero también pasé por otras. Por ejemplo, antes de que se vote en diputados, pasé por la UNSAM, que hizo una vigilia, impulsado por el Centro Estudiante de Ciencia y Técnica, que están los compañeros de los UJS ahí también. USAN de San Martín. Y pasé el fin de semana por ejemplo, la Universidad de 3 de Febrero. Muy interesante lo de 3 de Febrero, porque ahí el Centro Estudiante también es una cáscara vacía, completamente de espalda. De curto. Claro. Y que se oponía a todo, y fue una movilización de autoconvocados, y una iniciativa de los autoconvocados del 3 de Febrero los que impusieron la toma. Y mantienen ocupada la universidad durante todo el fin de semana largo, se quedaron ahí. Eso no pasó en ningún lugar. Ni en filo de la UBA. Ni en filo de la UBA. Es una cosa completamente impresionante.
Entonces el fenómeno, bueno, obviamente está lo del Comahue, otra también de Río Negro, bueno, en Salta, bueno, vos mencionaste lo de Jujuy. En Santa Cruz. Santa Cruz. Realmente es un proceso extendidísimo y el dato es que hoy va a haber más de 100 asambleas en todas las facultades. Por ejemplo, yo tengo punteadas algunas, pero por ejemplo, en las 13 facultades de la UBA va a haber las asambleas hoy a la tarde. En la Universidad de La Plata va a haber en 12 de mínimo, pero probablemente se sumen algunas más, que son 17. En Córdoba tengo punteada 11 facultades que va a haber asambleas, algunas al mediodía, otras a la tarde. En Cuyo, 2 asambleas. En las universidades del norte, bueno, en la UNSA hay asamblea, en la UNPAS, en la de José C. Paz, en la UNLU de Luján, en la UNSAM, en las universidades del sur del conurbano, en la UNCI, en la Universidad de Loma de Zamora, en la UNAG, en la Jaureche, que de Avellaneda. Bueno, así en la UNA también hay asambleas, en las universidades de Tucumán. Está lleno de asambleas por todos lados, centenares de asambleas que se van a desarrollar en el día de hoy, que todo indica que van a las tomas. Es decir que uno tira un pronóstico, después vamos a ver cómo se da. Pero creo que lo de la semana pasada fue el prólogo del estudiantazo. Vamos a ver cómo va hoy. Pero todo indica que esta semana va a ser muy intensa. Hay una movilización el jueves. En el caso de La Plata hay una movilización de antorchas el miércoles. Entonces el tema está candente, muy picante y despierta mucha simpatía en la población. Y desmiente esto de que la juventud es mileísta, ¿no? Incluso hay colegios secundarios. Por ejemplo, el Liceo de La Plata fue tomado. Bueno, la primavera. La primavera estudiantil. Es que se recompone el movimiento estudiantil. Hay una recomposición del movimiento estudiantil. Un auge del movimiento de lucha que es muy interesante. Ustedes piensen, en su momento era los jubilados le enseñan cómo luchar a la CGT. Ahora son los estudiantes los que están dando cátedra de cómo hay que plantarse frente a tamaña ofensiva por parte de un gobierno como el de Milei. Y es interesante porque, por ejemplo, la sesión de la semana pasada, en la que finalmente se aprueba, pasa el veto de Milei, no hubo un paro. Hubo una movilización que fue importante. Naturalmente hubo un despliegue represivo sobre el final, más que nada para montar un acting, cuando ya la mayoría había desconcentrado. Pero lo que no hubo fue un paro. Lo que no aparecen son las centrales sindicales. Y esto que decía Pablo, de que esto no se circunscribe a una causa del público que asiste a las universidades, de los pibes que están estudiando y de los docentes, sino que las universidades son un emblema muy importante. Es decir, en un país donde las instituciones son rechazadas, porque hay mucho descrédito de la justicia, del Congreso y demás, la universidad como institución no tiene esa misma suerte. Al revés, es muy bien valorada, porque en general la lucha de estudiantes y docentes que ha permitido preservar universidades públicas, bueno, han sido el garante de que numerosos sectores de los trabajadores puedan acceder a estudiar. Cuando uno en un momento particular, los trabajadores no pueden ir a estudiar, sabe que tiene la esperanza de que el día de mañana sus hijos puedan ir a la universidad. Es decir, que se está metiendo con un pilar importante y yo creo que puede ser la punta del violín de donde tirar para reagrupar todas las luchas en este momento. Son dos cosas. Una, como viejo militante estudiantil de los 90 y 2000 y pico, hay un dato nuevo, que son estas universidades de conurbano, que en su momento uno las veía, había muchos estudiantes que estaban yendo, pero hoy ya uno ve que hay un movimiento estudiantil, que no es lo mismo que haya estudiantes, porque un estudiante es alguien que va a estudiar. El movimiento estudiantil es un sujeto político, es una diferencia entre una cosa y la otra. Entonces hay un movimiento estudiantil muy importante en el conurbano. Y eso lo tenemos que seguir porque es una juventud muy vinculada a los trabajadores, a sectores obreros. Creo que habría que prestarle muchísima atención a eso. Y estamos viendo datos en ese sentido muy elocuentes porque, por ejemplo, la de Universidad de Matanza es una universidad del carajo. Impresionante. Impresionante. Y bueno, ahora la de 3 de febrero. Ahí estuvo Curto, que es el tipo que dirigió mucho tiempo 3 de febrero, y aparte dirige la UOM. Dirigía la UOM mucho tiempo, la manejaba como quería. Y no puede, José C. Paz, ahí está Ishi. O sea que son tipos que armaron sus universidades, van los estudiantes, se genera un centro de estudiantes, hay un activismo y están luchando.
Entonces yo le doy importancia enorme porque algunas son más clásicas. La UBA, La Plata, Córdoba, Comahue, Tucumán, son las... Rosario, son las tradicionales. Acá tiene una tradición más combativa. Claro. Y otro dato es el discurso que dio Milei el sábado. Yo estaba por decir eso. Es un dato importante eso, porque Milei venía diciendo yo no quiero ajustar a nadie, solamente quiero auditarlas. Lo cual es, yo estoy a favor que se audite porque audite los estudiantes, los docentes, porque Milei no le importa, que quiera ajustar. No le vamos a dar Adorni que audite. Claro, imagínate. Aparte el 90% del presupuesto ya son salarios que lo pagan directamente el gobierno, con lo tal, la auditoría es medio un verso, ¿se entiende? Aparte ahí está el tema del AGN, que tampoco tiene designado. Por eso. Aparte la ley que vetaron, tengo una consulta, ¿no había un artículo que planteaba una auditoría? Había una referencia. Pero además, el salario que tiene que aumentar, de acuerdo a la ley, lo paga directamente el gobierno, o sea... Sí, el 90% ya está auditado. Es un asiento contable porque el ministerio le deposita la plata vía la universidad. Se tiene a Juliana Cabrera, no que le da la masa a la plata y después la universidad distribuye. Se sabe a quién se le paga. Es el 90%. Así que es un verso. Pero ahora cambió de discurso. Lo que dijo el sábado fue: la universidad son un bloqueo al ascenso social. Porque van solo los hijos de los ricos. Y eso no es así. Es indudable que el sector más empobrecido de la sociedad tiene muchísimas dificultades para acceder a la universidad y se accede para completar una carrera. Eso es obvio. Hay una especie de cupo social. Eso existe. Que hay un gobierno, da becas. Este gobierno acaba de eliminar las becas Progresar. O sea que en realidad pero mira, no le importa nada. Pero con referencia a esto hay un dato que lo desmiente. Salió en el Anuario Estadístico de 2022, que es el último que hay. Se señala que el 47,8% de los nuevos inscritos en las universidades e institutos universitarios públicos, nacionales o provinciales eran primera generación en su familia. Está lleno. Y en las universidades del conurbano, por ejemplo, en la de Jaureche, 75% de los inscriptos es la primera generación que ingresa a la universidad. En la de José Cepaz, 75%. En la de Merlo, en la de Oeste, en la Universidad de Oeste, Merlo, 74%. En la de Lanús, 70%. Yo hasta hace muy poquito fui docente en la Universidad de Luján, en la regional de San Miguel, y mis estudiantes venían todos después de trabajar 10 horas, 11 horas, gente que hacía un esfuerzo sobrehumano, madres con familias, y realmente valoraban la universidad porque era la primera en su familia que podía acceder a transitar. Que el ingreso en el país está tan distorsionado que dice clase media acomodada, o una familia que gana entre todo capaz 1.200.000 pesos. Entonces vos sos clase media acomodada. Claro. Y en realidad es una manipulación. No puedes pagar la luz. Y dio de baja Netflix, dio de baja esto y vendió el auto. O sea, el sector acomodado de la sociedad es una pequeña minoría insignificante. Y no sé, no tengo el número último, pero en las universidades nacionales debe haber más o menos unos 2 millones de estudiantes. Puede ser. Aproximadamente. Sí. Entonces no existe que en un país que tiene esa cantidad de estudiantes, que no existe en ningún lugar de América Latina, esa posibilidad sean los hijos de los ricos. Los hijos de los ricos que llaman universidades privadas, en la mayoría de los casos. ¿Entendés? Que tiene... Entonces, y después hay gente que no se recibe, pues también escuché que había aumentado la matrícula, pero no aumentan los egresados. O que tardan 10 años en recibirse. Está bien, pero yo creo que incluso de una sociedad, mira lo que voy a decir. Si alguien tiene 3 años de universidad y no se logró recibirse, es mejor que no tenga nada. Obvio. Desde el punto de vista cultural, el país creció. Porque más allá del certificado que a vos te das, vos tenés una persona que estudió... Más calificada, sí. 3 años de universidad, tiene más calificación. Eso redunda en mayor productividad de trabajo, una fuerza de trabajo más calificada. No solamente vos podés medirlo desde el punto de vista de la certificación de un título. No, aparte de esto también de comparar el tiempo que a uno le lleva a recibirse. Yo, por ejemplo, mi carrera uno se supone que se recibe en 5 años. Yo me recibí en 9. Trabajaba 9 horas. Es difícil y uno encuentra gente que tiene familia, etc. Nunca es el plazo exacto, salvo para un sector más privilegiado, los ricos que dice Milei, que no es la regla, el que no puede, el que solamente se dedica exclusivamente. Y que no son las universidades que aparte en los rankings internacionales le va mejor. Por ejemplo, cuando vos vas a los rankings internacionales de las universidades argentinas, cómo compiten, y la que va primero no es una universidad privada. ¿Se entiende? O sea, no hay... Entonces, la idea que las privadas tienen mejor desempeño no está probado. Si vos te querés operar y vas... ¿Eres un médico de la UBA? O del Salvador. Sí, sí. No lo dudás. No lo dudás.
Digamos, voy a un tema, viste, que es tu salud. Bueno, hay que darle todo el apoyo a esta lucha, hay que desenvolverla y como decía Juli, puede ser el piolín para... Es una bocanada de aire fresco para todo el movimiento de masa, para todo el movimiento popular, porque que la juventud se ponga al frente de esta lucha es clave. Bueno, ¿vemos un poquito qué pasó en el encuentro? Vemos un poquito. Bueno, tuvimos este fin de semana el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que este año fue en la provincia de Jujuy. Había sido electa como sede el año pasado en Bariloche, donde la lucha del pueblo mapuche tuvo mucho protagonismo, y veníamos, ustedes se acuerdan, de la rebelión popular contra la reforma constitucional de Morales, y las maloneras, las comunidades originarias de Jujuy estuvieron presentes, entonces en apoyo se eligió Jujuy. El encuentro duró todo el fin de semana y fue importante desde el punto de vista de que se pudieran procesar muchos debates políticos. Participaron sectores del activismo, donde se atravesaron discusiones, en particular con una presencia de la izquierda. Al plenario de trabajadoras fuimos con compañeras delegaciones de distintas provincias del país y una fuerte presencia de los sectores del peronismo y particularmente de la burocracia sindical, los sectores de CETERA, de distintos gremios, mayoritariamente docentes y estatales, aunque no solo. Hay que decir que la importancia del encuentro en reunir este activismo, sobre todo es mayúscula si uno contempla que el encuentro fue borrado del mapa político. Es decir, hay un esfuerzo consciente por parte de las organizaciones mayoritarias que anidan este movimiento, en particular desde el campo del peronismo, por tratar de contener la cosa. Ustedes piensen que, bueno, acá siempre hablamos de que aún no... O sea, estamos peleando porque haya una respuesta popular acorde a la ofensiva del gobierno de Milei, y si para un sector vale eso, también es para el de las mujeres y de las diversidades, porque hemos sido elegidas como uno de los blancos predilectos de los ataques de este gobierno, que se la pasa amenazando contra el derecho al aborto legal, que no solamente es negacionista de los crímenes de la dictadura o negacionista del cambio climático, sino que es negacionista de la opresión que sufrimos las mujeres y de las diversidades, niega la brecha salarial, problemas de este tipo. Por lo tanto, la participación del plenario de trabajadoras, del Partido Obrero y de la agrupación 1969 tuvo el eje muy fuertemente puesto en que las mujeres y diversidades tenemos que organizarnos y luchar para echar a Milei. Y este debate de que teníamos que abrazar la consigna del fuera Milei, bueno, fue materia de discusión en prácticamente todos los talleres y pudo procesarse un contrapunto. Por ejemplo, tuvimos talleres sindicales, talleres educativos, etcétera, donde compañeras que participan de los gremios de la Celeste, de los gremios que hoy no están impulsando ninguna movilización, argumentaban de que cosas del estilo de, por ejemplo, en algún taller han llegado a decir que el paro no era bueno porque afecta a las trabajadoras informales. Un argumento que es completamente pérfido, porque es cierto que los trabajadores y las trabajadoras, que somos mayoría en el mercado laboral más informal, fuertemente feminizado, si no tenemos a los sectores sindicalizados organizando una pelea, mucho menos posibilidades hay para esas trabajadoras sin derechos de poder levantar cabeza, en un cuadro en el que domina la contención y la regimentación. Pero también hubo debates interesantes porque, por ejemplo, me contaba Romina del Pla, que estuvo ahí participando de talleres educativos, que los sectores de los sindicatos de la SUTEBA Celeste, la CETERA y demás, planteaban que había una crisis de representatividad de los sindicatos y que, por lo tanto, ese era un límite para poder convocar cualquier medida de lucha. Y en realidad, si existe una crisis de representatividad o un descrédito de esas conducciones sindicales, es precisamente porque han abandonado cualquier pelea para organizar las reivindicaciones de las docentes. Incluso, por supuesto que fue materia de discusión en todos los talleres, el contrapunto del fuera Milei era los sectores de la Cámpora, de Levita, del peronismo en sus distintas vertientes, pero también del sindicalismo peronista, diciendo que el problema era prepararse para el 2025. Incluso esta rosca interna aparecía porque estaban los voceros de que había que enrolarse detrás de Kicillof y pelear por la candidatura de Kicillof versus la de Cristina, etc.
que es un callejón sin salida. Incluso esto lo planteaban en comisiones, talleres, donde se discutía la situación de las docentes, que en la provincia de Buenos Aires están sufriendo las paritarias de Kicillof, que son paritarias de hambre. Aparte Kicillof ya para la presidencial, por lo tanto es para el 2027. Peor todavía. O sea, tenés que fumarte 3 años a este y... Y luego, con respecto a esta disputa sobre la presidencia del PJ, también la reivindicación de Quintela. Que yo quiero decir algo sobre eso. Miren, hubo un taller que fue muy importante en materia, no tanto de composición de organizaciones políticas, nosotros estuvimos con Vanina un rato personalmente, que fue el taller de las madres protectoras, que son las madres que pelean en defensa de sus hijos, sus hijas, que han sido víctimas de abuso en las infancias, mayoritariamente por parte de algún miembro familiar y muchas veces por parte de su propio progenitor. Este taller es la primera vez que se logra que sea reconocido oficialmente por la comisión organizadora del encuentro. Siempre se arma como algo paralelo, esta vez fue un taller oficial. Reunió como a 150 personas, había madres protectoras de todo el país. ¿Y por qué digo esto? Porque mientras que ahí se discutía las trabas que enfrentan en la justicia, la complicidad del poder político, muchas veces terminan siendo víctimas de persecución judicial las propias madres, que pelean para defender a sus hijos, les aplican este falso síndrome de alienación parental que no tiene ningún sustento científico y que la justicia lo usa como recurso para sostener que, bueno, ese niño o niña que da testimonio en una cámara Gesell de haber sido víctima de abusos, en realidad está siendo manipulado por su mamá. Una cosa aberrante. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mientras ese taller ocurría y había deliberaciones muy importantes y están preparando una movilización para el 19 de noviembre, que es el día de lucha contra todos los abusos a las infancias, por infancias libres de violencia, en otros talleres las peronistas iban a decir que había que bancar a Quintela. Y a Quintela nosotros, aparte de todo lo que se ha dicho ya hasta ahora en este programa, lo conocemos particularmente porque acá el movimiento de mujeres se movilizó fuerte en defensa de Arcoiris, que es una niña de La Rioja, cuya mamá terminó acá, en la ciudad de Buenos Aires, escapándose de la persecución judicial y del intento de revinculación de Arcoiris con su progenitor, que es el abusador. Y el abusador de Arcoiris era un funcionario del Poder Judicial de La Rioja, protegido por el gobernador Quintela. Motivo por el cual tuvieron que escaparse de La Rioja. Y recuerdo una asamblea en la que estábamos preparando el 8 de marzo, que la levantamos para salir masivamente las mujeres hasta el departamento en la zona de Palermo, donde se estaba escondiendo la mamá de Arcoiris con el Arcoiris, porque por una orden de la justicia federal, a partir del lobby que habían hecho desde La Rioja, querían ir a arrancarle Arcoiris de la mano de la mamá para devolvérselo al progenitor abusador. Entonces, escuchar en otros talleres que acá el problema es que vamos con Quintela, vamos con Cristina, vamos con Kicillof, cuando el problema en realidad es cómo hacemos para que las mujeres y diversidades se vuelquen masivamente a las calles para derrotar a este gobierno de Javier Milei. Y obvio que esto también tuvo muy fuerte componente en lo que fueron los debates de la juventud, que fueron muy auspiciosos. Bueno, Jujuy nos recibió con las facultades tomadas, allí adentro se hicieron talleres y fueron muy nutridos los talleres de educación, universidad, ESI, movimiento estudiantil, donde se encontraban las compañeras que están protagonizando las tomas en las distintas provincias. Entonces el debate sobre la necesidad de extender las tomas, de profundizar la lucha universitaria, que también contrastaron las posiciones políticas, porque ahí teníamos a todo el sector del peronismo. Ustedes saben que buena parte del frente sindical está planteando que hay que poner en pie una segunda marcha federal, pero lo están proponiendo para noviembre. Es decir, cuando ya el cuatrimestre termina. Es una línea derrotista de vaciamiento de la lucha cuando la clave pasa por ahora, que hay una radicalización de los estudiantes, de los docentes, poder profundizar un camino para asestarle un golpe al gobierno de Milei y defender a las universidades nacionales. Entonces estos contrapuntos, y nosotros somos partidarios de una segunda marcha federal, pero tiene que ser en lo inmediato, es decir, esta semana, la semana que viene, hay que ponerle una fecha rápida y alimentada y sostenida por las tomas, es decir, por la movilización y la deliberación de los estudiantes y los docentes. Y aparte una marcha federal que, digámoslo, tiene que ser, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, al centro del poder político, y sacar un poco de la escena esto de la rosca parlamentaria, que ya hemos visto que no es el camino, porque estos argumentos también, las compañías que estuvieron en estos talleres, decían que el problema estaban las elecciones del año que viene, porque había que alterar la composición de la Cámara y demás. Bueno, yo citaba el caso de los tucumanos para mostrar que los que entraron por la lista del propio Massa, que todo el mundo festejaba, después se dieron vuelta. Eso pasa habitualmente en la política capitalista. Entonces ninguna confianza y expectativa en un recambio parlamentario en las elecciones, sino el problema acá es cómo ponemos de pie al gigante que supo ser nuestro movimiento de lucha
y volver a hacer un tsunami de la ola verde, de las mujeres, de las trabajadoras en las calles, para confluir con la pelea de los trabajadores, de las universidades y compañía, en una pelea que se proponga derrotar a este gobierno que nos hambrea, nos saquea, nos reprime y nos persigue. Y para agregar un poquito, nosotros como plenario de trabajadoras, aparte de dar la batalla en todos estos talleres, también hubo talleres de extractivismo, numerosos tópicos que hacen a preocupación del activismo que participa de estos encuentros. En nuestra delegación, por ejemplo, hubo compañeras de Abrapampa que son maloneras, que son protagonistas de la pelea cotidiana de los pueblos originarios contra el RIGI, contra el extractivismo, el saqueo ambiental. Por supuesto que estuvo presente, y nosotras lo llevamos a todas las instancias, la pelea, el rol de las mujeres y diversidades en defensa del pueblo palestino y contra la ofensiva del sionismo y del Estado de Israel. Y al mismo tiempo pusimos en pie, cuando terminaron los talleres del primer día, una radio abierta en una de las peatonales centrales de Jujuy contra la persecución a las luchadoras. Que fue muy importante, no solo porque compañeras nuestras de todas las provincias dando testimonio, sino también se acercaron otras organizaciones, por ejemplo, organizaciones piqueteras de la provincia de Jujuy, que están siendo perseguidas ellas mismas, no solo en esta línea de los allanamientos, sino también por cortes de calle, por movilizaciones, por protestas. Dentro de la delegación del plenario de trabajadoras participaron familiares de Karina Abreu, que es un caso de violencia dramático en la provincia de Buenos Aires, y tomaron la palabra en la radio abierta, porque hoy enfrentan la criminalización por haber promovido un corte de calle para denunciar un femicidio. Participó de nuestra radio abierta una de las ex detenidas del 12 de junio por haber protestado contra la ley base, Cami, que fue del pelotón de las 33, que a los creo que 3-4 días logró ser liberada y vino a dar su testimonio contra la persecución de Patricia Bullrich contra los luchadores populares. Participaron compañías del Polo, incluso acá de la Carbonilla de la ciudad de Buenos Aires, que fueron allanadas en sus casas con toda la violencia del Estado que eso representa. Ustedes piensen, es la realidad de las compañeras, villas tomadas por los narcos, donde nunca pasa nada, y a una compañera que sostiene un comedor todos los días, un despliegue de 40 tipos de la prefectura, como si fuera una narco, metiéndose en su casa con sus hijos desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde para allanarlas y después procesarlas. Y como una política para quebrarlas. Y eso fue conmovedor, porque las compañeras se organizaron para ir a Jujuy con el esfuerzo económico que supone y fueron a dar testimonio de que acá, no importa cuánto nos golpee este gobierno, cuánto nos persiga, nosotras no vamos a aflojar, no vamos a abandonar la calle, vamos a seguir luchando. Y arrancaron una solidaridad muy importante en todos los talleres, porque el plenario de trabajadoras fuimos con un pronunciamiento a juntar firmas contra los procesamientos al polo obrero y la persecución a los luchadores populares. Así que, bueno, nos venimos de Jujuy con mucho entusiasmo, porque si bien... Se nota. Si bien fue un encuentro que tuvo Está bien, ¿no? los límites del vaciamiento y demás, hemos dado batallas políticas importantes y aparte planteamos en todos los talleres que hay que poner en pie el 25 de noviembre enormes movilizaciones en todo el país, que es el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Basta de inmovilismo, basta de pasividad. Fuimos a sacudir conciencia a todos los talleres, compañera, cada una vuelve a su provincia a poner en pie la marcha. Aparte de derrotismo de que ustedes charlábamos que Milei gana porque las mujeres se pasaron de rosca. Sí. Entonces mucho feminismo hizo una reacción por derecha. Eso es desmoralizante. Entonces no peleamos por más nada porque luego va a venir rebote y... Aparte, en realidad se pasaron de rosca de fondos monetaristas. Sí, no es que se pasaron de... O sea, agitaban el pañuelo verde mientras llevaban en niveles récords la feminización de la pobreza. Entonces ese debate es completamente trucho. Bueno, las compañías del peronismo que participaron de los talleres no lo llevaron porque es un debate que tienen hacia adentro y les da bastante vergüenza, pero la línea oficial... Aparte muchas no habrán ido con esa invitación, no vas a Jujuy. No, la línea oficial del peronismo, los que manejan los hilos del poder de esos aparatos políticos están en esa. Con esa línea te quedas juntando firma para Cristina, Claro. presidenta del PJ. O como Catopodis, juntando firma para hacer un apagón masivo contra los tarifazos, cuando... ¿Qué es juntar firmas? O sea, hay que organizarse y movilizarse para frenar esa ofensiva. Bueno, y después nosotros propusimos que el próximo encuentro tenía que ser la ciudad de Buenos Aires. En general la izquierda y sectores muy amplios del activismo, en los talleres eso era mayoritario, porque había que venir a enfrentar a Milei, pero
la comisión organizadora, dominada por el PCR y por las distintas corrientes del PJ, siempre maniobran, la sede se elige el último día de la mañana, donde ya casi no quedan delegaciones, porque imagínense, de la ciudad de Buenos Aires, la provincia, salimos la noche anterior, porque no llegás. Entonces montan el acto de cierre el otro día de la mañana muy temprano, que ya no queda casi nadie, hacen un aplausómetro. Y lo dominan ellas, y bueno, se impuso Corrientes. Pero vamos a ir a Corrientes a dar batalla también, por supuesto. Está muy bien. Así que... Che, bueno, tenemos que ir cerrando. Sí, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Que iba a ser más corto y no cumplimos. No tenemos chance. Escucha, tiro el chivo de Trotsky, del encuentro Trotsky, rápidamente. Se va a llamar Homenaje a Lenin a 100 años de su muerte, Encuentro León Trotsky. Bueno, este año efectivamente se cumplen 100 años de la muerte de Lenin. Y bueno, es la reivindicación de los dos. Lenin, Trotsky, todo, vamos con tutti. ¿Cómo corresponde? Lenin y Trotsky. Va a ser del martes 22 al sábado 26 en la Facultad de Económicas y la Facultad de Sociales. Van a haber 109 dirigentes políticos e intelectuales de distintos países de Europa. 109. 109 de Europa y América Latina en 22 mesas diferentes y paneles y presentaciones de libros. Las mesas van a ser desde la mañana hasta la tarde, más o menos 4 por día, una cosa por el estilo. Y a las 18 horas va a haber presentaciones del libro y a las 19 horas los paneles, que van a ser los paneles centrales de debate, ¿no? Van a estar los partidos del Frente de Izquierda, que se reivindican todos del trotskismo, otros partidos que no están en el Frente de Izquierda, que se reivindican del trotskismo. En la Argentina el trotskismo tiene una gravitación importante, y todos van a estar participando. Así que bueno, Pochoclo. se viene... Pochoclo, sí, va a correr sangre. Está Te bueno, imaginas, está 109 bueno. troscos discutiendo, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué puede salir mal? Convocamos a toda la audiencia a seguirlo. Obvio. Sí. Si están acá, vayan, y si no, Muy formativa. imperdible. ¿Sabes? Imperdible. Bueno, No, tengo que darle el Las premio. toneladas. claro, hay que dar el premio acá. Escúchame, bueno, yo lo candidateo a Francos, por las barbaridades que dijo, especialmente contra la salud pública, contra los hospitales nacionales. No, y esto sí es verdad que lo de Y las facultades. es lo de la facultad, y decir lo que de- ahí salen los subversivos que paran en la guerrilla, que termina no sé dónde. Tremendo. Franco, candidatazo. Candidato. Yo a Máximo. Y ¿Sabes qué pasa? Yo me imagino, vos tenés que ocupar una facultad. Llevar a bolsa de dormir, tenés que estar ahí 3 días. Y este viene te el otro y dice, no, che, despreocupate. la selección, no patalees, vamos a las elecciones. Es fuerte. Sí, Es sí. muy fuerte. Sí. ¿Y sos de la cámpora? Viene un trosco y te dice, che, aparte vos sos de la cámpora. Te llevaste tu bolsita de dormir, todo. Y viene un trosco y te pasa factura porque el pelotudo de Máximo. ¿Te querés morir? Se Hijo quiere de la quedar madre. jugando a la PlayStation, preparando la selección El 2025. tipo, Te ese querés peor- morir, ¿viste? Los militantes de la cámpora deben estar diciendo, pero dale, tirame un centro. Claro. Claro. A mí me pasaba en el movimiento de mujeres, cuando convivimos con la corriente peronista, sale la carta de Cristina, vos vas y le decís, che, y te dicen, no me hables de la carta de Cristina. Bueno, pero rompé con Cristina entonces, ¿viste? Claro. ¿Cómo? ¿Quién más? ¿Y quién habíamos dicho? Y Bullrich. Bullrich. Bullrich Bullrich. siempre está, pero bueno. Pero me creo que fue un sábado que tu tío eso. Sí, creo que el viernes. Sí, el era viernes. feriado. Era feriado. Y bueno, estaba Salía entonada, a estaba entonada. Hay momentos es Bullrich se la inimputable. merece siempre. Pero démosela a Franco, ¿no? Sí, Sí, a sí. Francos. Que creo que nunca se lo habíamos dado. Sí, Franco es malo, es mal tipo. Él es de la Agrupación América, es de los empleados de. Y viene del Ordenado. peronismo. Viene la recontra casta, Francos. Sí. Viene Era de Scioli, de Scioli. estaba en el Banco Provincia y es lo que estas facturas truchas, todo. Toda la porquería. Bueno, para vos, Franco, 14 toneladas, Te la vamos a llevar. te la vamos a llevar. Y que viva el estudiantazo, ¿eh? Sí, nos vemos. Aguante. Como Estudiantazo. Y nos vemos el lunes que viene. Suscríbanse, activen la campanita, denle manija a las 14 toneladas. Hay programación de prensa obrera, me tienen acá letra. Pero bueno, todo no puede, viene, digamos, todos y no sé cuántas cosas más. Sí, pero está buenísimo. Va a estar todo buenísimo. No se vayan de este canal. No. Adiós, nos vemos el lunes que viene. Chao.